Hola, estamos acá con el doctor Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile. Doctor, buenos días. Buenos días. Eh, Primero que nada, ¿cómo, cuándo, por qué y quiénes constituyen la Federación Médica de Chile, doctor? Ya, es una muy buena pregunta. Nosotros, el órgano representativo gremial que representa a los médicos en Chile es el Colegio Médico y sigue siendo el Colegio Médico. Sin embargo, pese a que tiene una muy extensa representación, faltaba efectivamente la representación de los médicos que trabajaban en salud privada. Eh, Nunca hubo una buena relación efectivamente dentro de las distintas dirigencias del colegio médico, y el colegio médico siempre fue enfocado, digamos, a potenciar la salud pública, lo que me parece muy bien, porque es donde se atiende la mayoría de los chilenos. Yo, de hecho, soy cirujano vascular, trabajo la mitad de mi tiempo en el Hospital del Salvador y la otra mitad de mi tiempo aquí en Clínica Indice. Por lo tanto, obviamente no se le puede criticar al colegio médico a raíz de esto. Ahora, el colegio médico, por otra No nace parte, para competir con el Colegio no, Médico. por eso me preocupa mucho decir eso. No nacemos para competir con el colegio médico, sino que nacemos para poder tener una voz representativa de los médicos que trabajan en salud privada. Que independientemente de eso, el colegio médico, pese a tener alguna estructura, por ejemplo, tiene un presidente, un departamento que es de salud privada, no es un órgano convocante. Nosotros como federación aglutinamos a asociaciones médicas, por lo tanto nuestros afiliados no son los médicos, sino que son asociaciones médicas. Lo que es importante porque no competimos por afiliación con el colegio médico, y eso nos hace diferentes con el colegio médico en ese aspecto. ¿Y cuándo nace? Nosotros llevamos un trabajo desde el 2016 buscando aquella figura que más pudiese representar a los médicos y al mismo tiempo no generar esta competencia, y la personalidad jurídica recién la conseguimos en enero de este año. Ah, ya, ya mucho tiempo Pero trabajando en el llevamos proyecto. 4 años trabajando, 4 o 5 años trabajando en el proyecto. Quedó truncado después del estallido posterior pandemia, y se retomó una vez que ya pudimos empezar a tener más reuniones más seguidas y poder activar a los abogados para poder armar esto. Pero efectivamente hubo un trabajo previo bien intenso buscando una fórmula que no atomizara el gremio, que no fuera política, que fuera estrictamente gremial, cosa que es muy difícil conseguir, porque todos interpretaban que íbamos a hacer un grupo más bien de derecha, que íbamos a competir con el que no, tratar de sacarle la idea a la cabeza, de la cabeza de ellos, y lo que buscábamos solamente era que la salud privada tenía el potencial riesgo de precarizarse, como ya se estaba empezando a ver a esa altura. Si esta crisis no es una crisis que sea solamente en los últimos meses, es una crisis que ya lleva un tiempo gestándose, y eso es lo que motivó finalmente reunirnos. Exactamente, en relación a eso, sabemos que la Federación Médica está bastante preocupada del tema que está afectando, sacudiendo la ISAPRE. ¿Cuál es la preocupación que genera en los médicos de la salud privada? ¿Cómo cree que los va a afectar? ¿De qué forma? ¿Cómo los está afectando actualmente ya? Buena pregunta. Mira, a ver, cuando hablamos de crisis de la ISAPRE, en realidad es crisis del modelo en general. Ese es el primer contexto. Eso, hay un sistema. ¿Y por qué hay un sistema? Porque hay una cadena que tiene una serie de eslabones que, si tú quebras esa cadena, interrumpes un proceso completo. En el caso de la ISAPRE efectivamente son entidades que están concebidas en el año 1990, cuando se crearon la ISAPRE, perdón, en el año 81 se crearon la ISAPRE. Han tenido sucesivos cambios en el tiempo. En el año 90 recién se creó la superintendencia, que empezó a regular la ISAPRE. Antes no tenían ningún tipo de regulación. Y por alguna razón distintos gobiernos y parlamentos se han detectado un conjunto de vicios que han tenido la ISAPRE, y ninguno ha sido capaz de poder enfrentarla. ¿Cuáles son los vicios que tiene la ISAPRE en forma objetiva? El tema de la selección al ingreso, al igual que un seguro. El tema de la tabla de factores, que es arbitraria. Cada ISAPRE tenía una tabla de factores, incluso dentro de una misma ISAPRE existían distintas tablas de factores para distintos segmentos de la población. Hasta el año 2020, en donde la Corte Suprema emite un primer fallo que dice que el 2020 se crea una tabla de factores por parte de la Superintendencia Única, y el mismo año la Corte Suprema emite un fallo que dice que esa es la tabla que se tiene que ocupar. Y las ISAPRES recurrieron a subterfugios legales, digamos, para poder seguir ocupando sus propias tablas de factores, porque efectivamente la ley la había modificado en un aspecto pero no en otro, lo cual servía como una figura legal para poder seguir ocupando la tabla de factores, y eso generó posteriormente el fallo del 2022, que dijo que había que pagar en forma retroactiva a las ISAPRES todo lo que habían cobrado desde que se emitió el primer fallo hasta el segundo fallo. Y posteriormente el fallo GES, todos estos fallos que implicaban. El primer fallo implica que la Corte Suprema
no sé si, no creo que haya sido en un afán de destruir la salud privada, pero al provocar, no tenían conciencia, creo yo, de que provocar una deuda de 1.400 millones de dólares, que fue el cálculo inicial que hizo el superintendente de salud, y una reducción de los ingresos a futuro de la ISAPRE, hacen inviable el funcionamiento de cualquier empresa. En relación a eso mismo, en el caso de que la ISAPRE terminen por quebrar, ¿cuáles serían los perjuicios tanto para los afiliados al sistema público FONASA como para los afiliados o los que quedarían abandonados en el camino de la ISAPRE? Hay distintos números al respecto. Hoy día las estimaciones son que son aproximadamente 2.700.000 personas las que están afiliadas a la ISAPRE. Un 22% de estos, cerca de 600.000 personas, tienen enfermedades de alto costo o enfermedades más o menos catastróficas, crónicas. Si tú miras el modelo que se está presentando como alternativa al modelo ISAPRE, que es el que presentó FONASA junto con la ley corta, por lo tanto son dos procesos que van en paralelo. Y ahí hubo una intención política que me parece un poco tóxica por parte del gobierno, en el sentido, lo digo absoluto, no tengo ningún problema, es juntar dos procesos que deberían ser distintos. Nadie duda y hay consenso en todos de que FONASA debe fortalecerse. El fortalecimiento de FONASA tiene distintas dimensiones. La dimensión primero de poder asociarse a estos seguros complementarios, de que sea competitivo en un sector privado, por ejemplo, y que compita efectivamente con ISAPRE, ¿ya? Dentro de las virtudes del recordar que el sector privado no solamente está compuesto por la ISAPRE, el sector privado está compuesto por las ISAPRES, que son las aseguradoras y pagadoras, y por los prestadores. Y los prestadores a su vez son institucionales, que es esto, las clínicas, y los individuales, que somos los profesionales, no solo médicos, kinesiólogos, nutricionistas, etc. Componemos, digamos, el sector privado de salud. El sector público está conformado por la ISAPRE, que es pagador, asegurador y pagador también, y que tiene una serie de falencias, digamos. O sea, parte, por ejemplo, dentro de todos los componentes FONASA tenemos una lista de espera que es bastante grande. Doctor, justamente, tomando el tema acerca de la visión de la Federación sobre el proyecto de ley corta en salud que está presentando el legislativo en el Congreso, ¿cuál es su opinión sobre en que se aprobase esta ley corta tal como está? Ya, la ley corta tiene dos componentes. Un primer componente que es la aplicación de la tabla de factores y la devolución de los excesos que provoca el recálculo de la tabla de factores. Para explicarlo en otros términos, las ISAPRES ocupaban distintas tablas de factores. El 2020 se creó una tabla de factores que fue confeccionada por el entonces superintendente Patricio Fernández, y el cálculo del valor de un plan es un precio base por la tabla de factores más el precio GES. Ese es el cálculo del valor de un plan. Por lo tanto, las ISAPRES ajustaban los valores, y eso es una crítica objetiva, de acuerdo a la tabla de factores. Ellos modificaban la tabla de factores y con eso iban haciendo los ajustes de acuerdo a los costos que estaban implicando la atención de salud en ese momento. Al funcionar parecidos a un seguro, porque no lo son tal, efectivamente, mientras mayor siniestralidad, es decir, mayor pacientes que se hospitalicen, hay que recordar que vino una pandemia y que la pandemia no solo son los pacientes que se enfermaron de COVID, sino todos los que no se atendieron de sus respectivas patologías después, generó un aumento explosivo de la siniestralidad, con lo cual la ISAPRE generó un alza en sus costos a partir de la aplicación de esta fórmula, lo cual ha provocó finalmente hasta un 25% del total de los planes hicieron demandas a la Corte Suprema, y eso la Corte Suprema en algún minuto, para evitar seguir fallando tantas veces, judicializándolas, hicieron un solo fallo que afectó a todos los afiliados, que tiene dos condiciones. La primera condición era que había que pagar lo que se cobró en exceso por la aplicación de la tabla de factores entre el 2020 y el 2022, primero. Y segundo, la reducción del valor de los planes de acuerdo a la tabla de factores. Esto fue el 2022. ¿Ya? Pero esa tabla se aplica entre el 2020 al 2023, son 3 años, sí. Y por lo tanto, junto con esto estaba la reducción del ingreso futuro a partir de la aplicación de esta tabla de factores. O sea, dos componentes, una deuda que se generaba y una reducción del ingreso futuro. Como te decía antes, las ISAPRES funcionan con una serie de indicadores que están generalmente al límite. Hay unas más sanas, otras más no tan sanas, y que ya en este momento, desde que partió la crisis, en el minuto en que se hizo más pública, sobre todo el anuncio que hizo el superintendente respecto al volumen de la deuda, las ISAPRES ralentizaron todos sus procesos. Empezaron a echar mucha gente. Y dejaron de afiliar. Empezaron a reducir sus activos, digamos, que tenían, empezaron a echar gente, empezaron ¿A echar gente de afiliado o empleados? Empleados de ellos. Ya, por ejemplo, Grupo FAN cachó toda su fuerza de venta.
O sea, ya se generó un efecto en ese aspecto, con lo cual genera una incertidumbre grande y empezó a crecer una deuda. La deuda habitual que tenía en la ISAPRE empezó a crecer, y de marzo a junio creció, en 3 meses creció cerca de un 19% a raíz de esta incertidumbre, llegando hoy día a contabilizar una deuda de aproximadamente 500.000 millones de pesos, ¿ya?, de deuda con los prestadores. Entonces, si tú sumas esa deuda, 500.000 millones de dólares, en una ISAPRE que, si tú miras los indicadores que están más o menos al límite, y si tú a eso le agregas una reducción del ingreso futuro de un 8.4, un 10.1, que es lo que genera la aplicación de la tabla de factores, y si a eso le sumas también la reducción por parte del GES del tercer fallo que fue de este año, ¿ya?, obviamente no hay ni una viabilidad para que las ISAPRES sigan existiendo, y obviamente cualquier grupo económico que vean comprometida, digamos, la posibilidad de seguir generando utilidades, por supuesto que van a ir a la quiebra. Y al ir a la quiebra no van a pagarle ni la devolución a los afiliados, no van a pagar la deuda con los prestadores, y se va a generar una crisis sanitaria sumamente importante, porque de los 2.700.000 de pacientes, probablemente va a haber un volumen de pacientes sanos y jóvenes que van a poder seguir atendiéndose en cualquier modalidad, en realidad, miren, que son los que menos necesitan la atención médica, pero los pacientes más viejos, sobre 60 años y enfermos, que son los que tienen más siniestralidad, probablemente no van a poder optar a las alternativas que se va a ofrecer en ese momento, como son los seguros catastróficos o los seguros complementarios, o la migración eventualmente a alguna ISAPRE que quede viva después de la crisis, porque esta crisis no elimina la ISAPRE, ¿ya? No. Pero se pueden crear ISAPRES nuevas, por ejemplo. Las mata en forma silenciosa. O sea, mata a las ISAPRES que están actualmente vivas, pero no destruye el modelo. Es decir, podría crearse una ISAPRE nueva. Recuerden que Esencial, por ejemplo, que es la ISAPRE que se creó en la clínica alemana, es una ISAPRE que no tiene la deuda tan grande y por lo tanto sería una de las que podría sobrevivir, pero dudo que Esencial quiera comprar la cartera de los pacientes más riesgosos, digamos. Eso también eventualmente también traería problemas con todos los planes, inclusive que tiene FONASA, que son los planes PAD, que por lo general se compran para ser atendido en una clínica. Sí, porque las clínicas ya no estarían recibiendo servicio. Para aclararlo un poco, hay una serie de modelos que están muy bien que se apliquen, que son los modelos que te estimulan la generación de resultados. Es decir, que a mí me pagan no por haber operado al paciente, sino por el resultado que tuve con el paciente. Son modelos que están aplicando a nivel mundial y que deberían aplicarse en cualquier contexto, que en la ISAPRE no se aplican, por cierto. Claro, no, pues yo lo pregunto porque mucha gente dice, no, que se termine la ISAPRE, que se termine esto, da lo mismo, porque total yo me atiendo en FONASA, pero cuando tienen que usar un PAD, lo atienden en una clínica, en un prestador privado. Ya. Ahora, es que ahí viene lo importante desde el punto de vista de cuánto afecta esto a los pacientes FONASA. Hoy día las clínicas privadas atienden a un 51% de la población y a un 60% de los pacientes FONASA, que se atienden en prestadores privados, ¿ya? Por lo tanto, la crisis no solamente afecta a los pacientes ISAPRE. ¿Por qué te lo digo? Porque cada ISAPRE representa para los ingresos de una clínica entre un 5 y un 30%, ¿ya?, de ingresos. La caída de una ISAPRE significa, por lo tanto, la reducción de los ingresos a un prestador entre un 5 y un 30%, ¿ya? Los prestadores más grandes, como clínicas tipo Santa María, Indisa, Dávila, etcétera, que son las clínicas que tienen capacidad de resolución, ¿ya?, son las más afectadas porque son las que tienen la mayoría de los convenios con estas clínicas, y por lo tanto la caída de una ISAPRE afecta mucho la capacidad operacional de un centro grande como este. Probablemente centros más pequeños no se van a ver tan afectados, pero en general los centros con capacidad de resolución, es decir, donde a ti yo te puedo operar una fractura expuesta, un aneurisma roto, que son clínicas grandes, y que son los que fundamentalmente son las clínicas a las cuales el Estado le compra servicios para la atención de pacientes GRD, ¿ya?, que son las urgencias que se empiezan a derivar. Por lo tanto, la crisis no solamente afecta a la ISAPRE, sino que también, al reducir los ingresos, los prestadores corren riesgo de prestadores que tienen alto costo de capacidad operacional, ¿ya?, pueden caer también pueden quebrar. Por lo tanto, no solamente se van a ver afectados los pacientes que son de ISAPRE, que se atienden en el prestador privado, sino los pacientes FONASA que se atienden en el prestador privado, ¿ya? Doctor, ¿cuál cree que debiera ser, o cómo ustedes como federación sugieren los caminos para poder resolver o evitar el colapso del sistema? ¿Qué soluciones ustedes pueden dar en estos minutos? Ya, es una muy buena pregunta, porque hay varias fórmulas para poder hacerlo.
Claro, o sea, yo creo que no todo está dicho. No, O sea, no son fáciles las fórmulas si tú te pones a pensar, porque hoy día hay mucha rabia por parte de la ciudadanía, sobre todo quienes no pertenecen a ISAPRE, respecto a la ISAPRE. Se ha metido una idea en la cabeza que es una idea que le han dicho que las ISAPRES han robado, cuando en realidad nunca han robado. En realidad las ISAPRES lo que hacen es que se hacen cargo de una cotización obligatoria en donde la gente elige dónde cotizar. A eso le llaman robo. Eso yo no estoy muy de acuerdo con el concepto, porque dicen que la cotización obligatoria debería ir completamente al Estado, pero es una definición ya más política, en la cual en algún minuto tendremos que sentarnos a conversar, por tanto no tengo juicio de valor al respecto de eso. Pero no ha sido un robo en estricto rigor. Ahora, la ISAPRE no funciona solamente con el 7% obligatorio, sino que funcionan con un extra, que en realidad es lo más caro de la ISAPRE y que es lo que genera un alto gasto de bolsillo en los pacientes. Pero es voluntario, cosa que también me parece relevante. Pero para evitar este colapso, para evitar el ¿qué colapso soluciones podría...? propiamente tal, tú tienes varias maneras de hacerlo. Hay una comisión técnica que está asesorando hoy día a la Comisión de Salud del Senado. O sea, de partida, cobrarle la deuda completa es como cuando a uno le deben a alguien plata y uno termina matándolo en vez de que le pague. O sea, el muerto no va a pagar plata. El muerto no paga plata, eso es importante. Lo primero es evaluar si es que la fórmula de cálculo del volumen de la deuda está correcta o incorrecta, porque efectivamente desde la Universidad Andrés Bello ya se publicó. Sí, he escuchado. Se publicó una propuesta donde hay distintas maneras de poder hacer el cálculo de la deuda. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es definir si efectivamente el cálculo está bien hecho o no. Segundo, hay varias fórmulas para hacerlo. Una fórmula, por ejemplo, sería que el Estado desembolsara plata para salvar a la ISAPRES, como lo hicieron con los bancos en el año 82. Estamos hablando de si es válido o no. Tampoco hay que hacer juicio de valor, digamos, pero probablemente este gobierno no lo va a hacer. O sea, de hecho no lo va a hacer. Una tercera opción, que fue la que presentó la senadora Jimena Rincón, que es a través de una reforma constitucional hacer una modificación en el precio base de tal manera de netear el valor de la baja de la tabla de factores y subir el precio base sin que altere el valor final para los afiliados, pero con efecto retroactivo. Por lo tanto requiere una reforma constitucional, lo cual es muy difícil que llegue a conseguir los 2/3 para poder generar esta propuesta en el Senado, y va a generar un conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque sería el Parlamento que está anulando un fallo del Poder Judicial. Sí. Lo cual obviamente es bastante complejo y es poco probable que se produzca. Sobre todo ahora que estamos a puertas de aprobar o no un nuevo texto constituyente. Sí. La tercera opción, que es una opción que nosotros le presentamos como propuesta al Colegio Médico, es la misma fórmula, pero no con efecto retroactivo, sino que aplicada desde un momento hacia adelante. Esa misma fórmula de netear, subir el precio base, para netear el efecto de la caída, tanto del precio GES como de la tabla de factores, que te deja el precio final al afiliado te queda exactamente igual, te deja una deuda que es la deuda del pasado, o sea, desde que se promulga hasta el 2020, y después generar alguna fórmula para el pago de la deuda, una fórmula que puede ser, por ejemplo, un porcentaje de las utilidades de la ISAPRE en el tiempo y que sea pagado en excedente en prestaciones. O sea, si tú me preguntas a mí, que solo soy un médico, ¿ya?, y que nosotros en discusión en un equipo que está conformado fundamentalmente por médicos, más una periodista y un salubrista, logramos encontrar una fórmula que te permite eventualmente lograr estabilidad financiera en el sistema, porque lo que se busca en una solución es estabilidad financiera en el sistema, ¿ya? No puede sonar a un perdonazo. Nadie niega que la ISAPRE han abusado del poder que se les dio. O sea, y eso, en ese aspecto, estamos todos de acuerdo con que la ISAPRE han utilizado una serie de subterfugios, han utilizado lobby para evitar los cambios, etcétera. Parece correcto que las utilidades sean restringidas y limitadas y que eso beneficie a los pacientes, es algo que me parece de lógica, y al mismo tiempo hay que hacer cambios acotados al modelo de ISAPRE que te permitan evitar que se sigan judicializando. O sea, tú ya tenemos una tabla de factores que está puesta por la superintendencia, que va a ser la única tabla de factores que se va a poder aplicar. Segundo, que tú generes un cambio en el modelo, o sea, un plan basal único de salud, que sería el fundamental. Hoy día existen 5.000 planes. Es imposible que tú como usuaria o yo como usuario pueda comparar una ISAPRE con otra, o incluso planes distintos entre ISAPRE, si yo no tengo cuál es la base del plan. Probablemente este plan basal único de salud va a tender a promover una especie de salud primaria en salud privada. Es decir, porque uno de los grandes temas y uno de los grandes gastos que genera el uso de la ISAPRE es el abuso que los mismos pacientes hacen
el propio sistema. ¿Qué significa eso? A ti te duele la cabeza y vas con el neurólogo te dice que no es de la cabeza sino que es del oído, te manda con el otorrino, te lleva con el Este es uno de los pocos países donde el paciente se autodiagnostica antes de elegir la especialidad del médico. Exactamente. Entonces, eso tiene un nombre, eso se llama fee for service. ¿Ya? Ese fee for service es algo que hay muchos pacientes que lo valoran, o sea, que tengan la posibilidad de atenderse con quien quieran, cuando quieran, todo depende de las lucas, lo cual obviamente Yo recuerdo alguna vez o algún ISAPRE trató de evitar eso y pasar por un médico general para que fuera un derivador y no resultó. Con salud hizo un plan familiar con la idea de poder mantener el plan, pero era una buena idea y yo creo que todo tiende a eso. O sea, a la gente le duele el estómago y va al gastroenterólogo y después se descubre que otra cosa. Doctor, en términos generales, ¿hay soluciones? ¿Hay fórmulas? ¿Cuándo se vota la ley corta y qué pretenden hacer ustedes para ir al Congreso a hacer algo? ¿Alguna acción concreta que van a hacer para poder poner su punto de vista como Federación Médica de Médicos Privados? Estamos citados mañana a la Comisión de Salud del Senado, así que vamos a hacer la exposición completa de cuáles son nuestra visión al respecto de esto. La ley corta, tiene que pasar dos cosas. Primero, la comisión técnica tiene que entregar su resultado. La comisión técnica son un número de sabios que no sé exactamente bien quiénes son, que se sentaron a analizar todo este tema y tratar de buscar soluciones. Así como nosotros encontramos esta solución de esta fórmula, me imagino que habrán otras fórmulas también que te permitan poder salir de la crisis. Yo me imagino que el foco... Mañana entonces usted va a estar en el Congreso. Mañana estoy en el Congreso a las 9:30 de la mañana, no sé en qué momento me toca exponer, pero entre las 9:30 y las 11 nos toca... ¿Va a exponer específicamente para la mesa de trabajo? Para la Comisión de Salud. Para la Comisión de Salud. Del Senado. Ya, del Senado. Del Senado. Ya, entonces vamos a estar atentos qué va a pasar mañana con la Comisión Médica del Senado, donde va a estar exponiendo doctor Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile.